Aleluya. Queremos empezar una serie nueva porque tenemos un día en nuestro calendario, un día especial. En junio vamos a tener un domingo de salvación, un día de salvación. Y nuestro enfoque es invitar las personas en nuestras vidas para asistir a este servicio y vamos a orar, vamos a ministrar en este servicio el Evangelio en una manera específica para ayudar a la gente a aceptar a Cristo como su Salvador y su Redentor. El propósito durante estos domingos antes de junio, el 14 de junio, vamos a preparar nuestros corazones con la palabra de Dios para entender la visión que nuestro Padre Celestial tiene para la cosecha de las almas, la cosecha de la gente, la cosecha de la humanidad. Amén. Lucas 21. Vamos a empezar en Lucas 21. El título de este sermón es Un corazón para la cosecha. Nosotros queremos preparar nuestros corazones porque nuestro Padre Celestial, Él tiene una visión. Él tiene un deseo eterno. Él tiene un plan, una visión para tocar y cambiar las vidas de la gente en este mundo. Lucas 21, vamos a empezar en verso 28. Y Cristo está hablando sobre el tiempo antes del fin del mundo. Dice en 28, cuando estas cosas comienzan a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención está cerca. Y les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entiendan que el verano ya está cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo está hablando de cosas que nos da una indicación que es el tiempo. Es un tiempo en el horario de Dios. Dios tiene un plan y tiene cosas específicas en este plan que van a suceder y es una cosa que nos da una indicación. Es tiempo preparar. Es tiempo cosechar, es tiempo sembrar o cosechar. Amén. Entonces, la temporada es ahora. Él dice aquí, es ahora. El reino de Dios está cerca. Pero es una indicación que en este tiempo nosotros tenemos que obrar, tenemos que preparar. Aleluya. Dios, a veces es mejor usar una imagen panorámica, porque es muy fácil enfocar en mi relación individual con Dios. Dios, Él es mi Dios, Cristo es mi Redentor, mi Salvador.
En un ejemplo, usted puede imaginar el hijo de un hombre, un general en un ejército. Este hijo, él sabe su padre como el padre que pone su cereal para su almuerzo. El padre que juega con él. Es mi padre. Una relación individual. Pero un día este hijo posiblemente está en una procesión y él puede ver que su padre es el general de todos los soldados. Cada persona en esta procesión está bajo el liderazgo, bajo el dominio, bajo el control. Las decisiones de su padre, entonces él tiene una percepción diferente. Wow, mi padre tiene responsabilidades, mi padre tiene dominio, mi padre tiene fuerza. Wow, él tiene una percepción diferente de su padre, de este padre que pone mi cereal para mi almuerzo. Amén. Nuestro Padre Celestial es el creador del universo. Él tiene un plan para su vida, absolutamente, un plan específico para su vida, para bendecirle, para establecerse en su reino, en su autoridad. Pero también Él tiene un plan más, un plan para el mundo. Para tocar muchos, para cambiar las vidas de mucha gente. Y Él tiene una parte para nosotros. Entonces, Juan 15 nos da una percepción diferente de nuestro Padre, una imagen de su operación. Dice en verso 1 de Juan 15, 1. Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Esta imagen habla de una cosecha del tamaño de Dios. Una cosecha mundial. Aleluya. Porque Dios mismo, el creador del universo, Dios mismo es el labrador del mundo. Él tiene la responsabilidad de la cosecha, de la tierra entera. Él es el labrador. Dice en este mismo capítulo que en verso 5, por ejemplo, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y este es lo que da gloria al Padre, el fruto, la productividad de su semilla. El fruto espiritual es la palabra de Dios produciendo en nuestras vidas, produciendo comportamiento diferente, produciendo actitudes diferentes, produciendo visión, produciendo la luz para decidir, dirigir nuestras vidas en una manera diferente. Este fruto también habla de las personas que van a aceptar a Cristo, porque la palabra, la semilla de palabra va a cambiar sus percepciones y ellos van a entender, Dios ha proveído
un sacrificio para mis pecados en Cristo Jesús y yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, porque yo quiero vivir con Dios para siempre. Cada persona van a vivir para la eternidad, pero tenemos que escoger vivir en la eternidad con Dios o vivir separados de Él. Cada persona va a vivir eternamente, pero tenemos que escoger eternamente con Dios o eternamente separado de Él. Es la decisión. La semilla de la palabra nos da la luz para tomar la decisión correcta. La decisión aceptar a Cristo, aceptar su sacrificio, aceptar esta redención de mi pecado. Aleluya. Pero sin la palabra no hay visión, no hay percepción. Sin la palabra no hay luz. Entonces, la palabra va a producir la cosecha. La palabra va a producir este fruto en nuestras vidas. Marcos 4, la parábola del sembrador. En Marcos 4, habla de la semilla de la palabra de Dios. Es una parábola muy importante. Y dice en Marcos 4:26, Marcos 4:26, en la primera parte de este capítulo, Cristo explicó que la palabra es la semilla y el corazón es la tierra que la semilla está sembrada. Pero dice aquí en verso 26, también decía, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra y la tierra es el corazón del hombre. El reino de Dios funciona como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Absolutamente podemos aplicar en nuestras vidas como cristianos. Yo tengo que depositar, es algo que yo digo mucho aquí, tengo que depositar la palabra en mi corazón, pero empiece con la palabra en el corazón de una persona que no tiene una relación con Dios. Esta palabra en el corazón es lo que da la habilidad de aceptar a Cristo, la fe para aceptar a Cristo. Para aceptar a Cristo necesitamos fe. Fe que viene de la palabra, las buenas noticias declaradas, predicadas. Amén. Con la predicación de las buenas noticias podemos tener fe para aceptar. Cristo murió en mi lugar. La fe tiene que estar aquí para aceptar este sacrificio. Y la fe viene por el oír. La fe para aceptar a Cristo viene por medio del oír que Cristo murió en mi lugar. Que Cristo pagó el precio para separarme de mis pecados, para borrar los pecados de mi vida. Aleluya. Entonces, para tener la cosecha que Dios, el labrador, quiere, nosotros necesitamos echar su palabra, echar las buenas noticias, declarando, Dios es fiel y su misericordia permanece. Dios ha proveído un escape para nosotros. Dios ha proveído un rescate. Dios ha proveído un sacrificio. Dios ha proveído un cordero. Aleluya. Y con esta predicación, con esta declaración,
la gente puede tener fe y aceptar a Cristo. En esta percepción como Dios es un labrador y Él está preparando para una cosecha mundial, una cosecha grande, una cosecha eterna. Dios nos ha dado la palabra para producir la cosecha. La tierra está en los corazones de la gente en nuestras vidas. Dios va a producir la lluvia también. Deuteronomio 11 habla de la lluvia y quién va a traer la lluvia. Deuteronomio 11, 14. Deuteronomio 11. Y está hablando de la tierra prometida y su entrada en esta tierra prometida. Pero Dios está diciendo que en la tierra prometida yo voy a proveer la lluvia para usted. Dice aquí en verso 14. Entonces Él dará la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo. En su tiempo. Tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Dos. Dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Aceite. ¿Es correcto? Aceite. Ok. En sus estaciones, la lluvia temprana estaba durante la cosecha de los olivos y las uvas. La cosecha temprana estaba durante la cosecha, la lluvia temprana estaba durante la cosecha de los olivos, el aceite y las uvas, el vino. Es una referencia al Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como la lluvia y también habla del Espíritu Santo como el aceite y el vino nuevo. Amén. Dios va a proveer. Dios va a producir la lluvia temprana. Amén. Pero también la lluvia tarde o tardía es para el grano o el trigo, que habla de la palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios va a proveer, Dios va a producir en nuestras vidas esta provisión para la cosecha. Para la cosecha. Entonces, no es una cosecha humana que tenemos que usar nuestras fuerzas solamente, usando la habilidad humana, pero vamos a traer la habilidad humana, la habilidad que tenemos, y Dios va a proveer su parte espiritual, la parte de su espíritu. La unción de su Espíritu sobre su gente. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dirigiéndole ministrar a alguien en la tienda, usted puede confiar que Dios y su unción está contigo. Aleluya, su unción va a estar sobre sus palabras. Su unción va a estar sobre sus conversaciones. Aleluya. Porque Dios va a proveer la lluvia para traer una manifestación de la cosecha. La lluvia, usted no puede producir la lluvia en sí mismo. Es la parte de Dios. La parte, la bendición de Dios sobre la obra
de nuestras manos. Y en esta cosecha, Dios va a producir la lluvia en un tiempo específico. La lluvia en tiempo, no es tarde, no es una cosa que, necesitamos lluvia. No, va a producir en esta estación, este tiempo, esta temporada, la provisión espiritual que necesitamos para la cosecha. Nuestra parte como obreros en su cosecha, nosotros tenemos una parte. Y yo quiero leer en Joel 2 para indicar nuestra parte. Joel capítulo 2 y verso 12 y 13. Joel 2, 12. Pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelven al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. Nuestra parte es buscar a Dios. Poniendo nuestras vidas en una posición en su presencia, como estamos en este tiempo de adoración, en su presencia, con nuestra atención en Él, en su voz. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Qué quieres mostrarme, Señor? Porque estoy aquí, yo tengo un interés en lo que importa a usted, Señor. Es una posición espiritual del corazón. Es como en su radio, usted tiene que sintonizar en un canal específico en la radio. En el campo espiritual, usted tiene que sintonizar a frecuencia de Dios. Lo que tiene su interés, lo que está en su mente. Muchas veces nuestra conversación con Él es lo que está en nuestra mente. Padre, tengo esta responsabilidad, necesito su ayuda, Señor. Y nuestra conversación entera está hablando de nosotros, de nuestros mismos. Oh Dios, es lo que yo quiero hacer. Dios, es lo que yo quiero ver. Dios, esto es lo que yo quiero enfocar. Pero a veces nosotros necesitamos sintonizar a Él y dice, Dios, ¿qué quieres en su mente? ¿Qué quieres en su corazón? Porque estoy aquí para ministrar a ti. Estoy aquí para conectar con su plan, Señor. No mi voluntad, pero su voluntad. No mi deseo, pero su deseo. Estoy aquí para posicionarme y recibir de su luz, de sus pensamientos. Aleluya. Eso es lo que habla. Dice, con ayuno. El ayunar habla de una separación de cosas naturales. Específicamente está hablando de la comida, pero el propósito es desconectar a este mundo temporal y conectar con las cosas eternas del reino. Y con esta separación, su corazón puede entender más fácil las cosas que Dios quiere mostrar. Es más fácil conectar con Él cuando la voz del mundo no tiene mis oídos. Cuando el volumen del mundo
menos y el volumen de mi Padre Celestial, su voz tiene mi atención. Amén. Este es el propósito del ayunar. Es una desconexión de estas cosas temporales. Una cena. Voy a desconectar y voy a enfocar en mi Padre Celestial, en su plan, en mi parte de su plan. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque la madurez del creyente requiere que nosotros tenemos una parte más, una responsabilidad más en el plan de Dios. Amén. En su casa, en su obra, en su campo. Aleluya. Somos obreros en el campo espiritual, en esta cosecha. Entonces queremos hacer la preparación de nosotros mismos, la preparación de estar conectado. El llanto habla de la intercesión. La intercesión con peticiones por los perdidos. Cuando nosotros entendemos qué diferencia Dios ha hecho en nuestras vidas, esta realidad, esta realización va a producir un deseo compartir esta libertad con otra gente. Otra gente necesita estar libre. Libre de la oscuridad, libre de la depresión, libre de esta tormenta en sus mentes. Y Cristo es la libertad, Cristo y su redención es la respuesta. Es la respuesta para la gente. Entonces, nuestra parte, la primera, la preparación para la cosecha es una separación de estas cosas temporales. También habla de la intercesión, porque su conexión en oración le da a usted, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Tengo acceso al trono. Yo tengo acceso al trono de Dios, el creador del universo. Usted tiene acceso al trono. ¿Es solamente para sus necesidades? ¿Es solamente para sus intereses? ¿Sus deseos? No. Usted absolutamente puede acceder al trono y recibir, porque es el corazón del Padre. Pero también usted puede acceder al trono de Dios para conectar para alguien. Alguien que no tiene acceso. Alguien que no tiene una relación con Él. Cuando David y sus soldados regresaron al Ziklag en el Antiguo Testamento, sus familias estaban bajo el control. Esclavos, ellos no tenían la habilidad de librar a sí mismos. Ellos no tenían armas para ganar su victoria. Ellos estaban bajo el control. Pero David y sus soldados y su pacto con Dios, ellos rescataron a su familia. Y usted tiene acceso, usted tiene armas, usted tiene acceso al pacto. Y hay gente que en nuestras vidas, en nuestras familias, hay gente que no tienen la capacidad en su situación
para acceder el trono, la sangre, el nombre, para traer en manifestación la victoria. Ellos necesitan intercesión. Es el propósito de mi libro, Oraciones de Intercesión. Amén. Oraciones de intercesión. La tsunamita, su hijo, no tenía la habilidad de cambiar su situación. Él murió. Pero ella fue una conexión divina. Ella fue una conexión al pacto. Y cuando el profeta dijo, ¿cómo está? Ella respondió, tengo paz, shalom. Nada está quebrantado, no falta nada. Pero su hijo está muerto. Pero ella tenía fe. Y esta fe fue una conexión para la resurrección de su hijo. Para cambiar la situación. Entonces, ella fue un instrumento, una herramienta en la mano de Dios. Y usted puede ser una herramienta en la mano de Dios. Y no es difícil porque Él provee la semilla, Él provee la unción, Él provee la lluvia. Usted solamente necesita sembrar la semilla en oración, sembrar la semilla en conversación. Y la palabra va a producir la vida eterna que necesitamos. Entonces, el ayuno habla de la separación de las cosas naturales, las cosas del mundo. El llanto habla de la intercesión, buscando competiciones por los perdidos. Y lamento en este verso, lamento se refiere al arrepentimiento para posicionarnos bajo la palabra de Dios y su liderazgo. Es un cambio de nuestra posición, es un cambio de humildad, es una posición de humildad bajo el liderazgo de nuestro Padre Celestial. Tengo un ejemplo en Segunda Crónicas 7. Segunda Crónicas, aquí en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 14. Segunda Crónicas 7, 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Joel 2 habla de este lamento, este arrepentimiento para posicionarnos bajo la mano de Dios. Estamos aquí bajo su control, Señor, bajo su orden. Gloria al Señor. Es una preparación espiritual para la cosecha, para ser obreros en su cosecha. Aleluya. Vamos a regresar a Joel 2, porque nosotros tenemos una parte y también Dios tiene una parte. Joel 2, 23. Ustedes también, oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en su justa medida, también hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como antes. Aleluya.
Es una provisión. La lluvia es una provisión para cumplir la visión de la cosecha. Para establecer la cosecha, Dios va a producir la cosa espiritual, la cosa sobrenatural. Esta cosecha es una cosecha sobrenatural, una cosecha que va a llenar el cielo, que va a producir para la eternidad. Aleluya. La lluvia viene de Dios. Vamos a continuar. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón y el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. La restauración sobrenatural es una parte de Dios, la parte de Dios. Dios va a producir la lluvia y Dios va a restaurar en las vidas de la gente. Es una restauración sobrenatural que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Podemos ver la restauración en las vidas de otra gente. Restauración de años y años y años de pecado. Pero Dios puede cambiar sus vidas y traer en manifestación su restauración. Soy un ejemplo de la restauración sobrenatural de Dios, porque mucha gente no puede imaginar la vida de pecado que yo tenía antes de Cristo. El crimen y las drogas y la adicción y años y años y años de prostitución y adicción, pero Dios me ha cambiado. Dios cambió en un momento mi futuro eterno, pero también la restauración en mi vida, la restauración en mi familia. No tenía mis hijos, pero Dios en su gracia restauró mi familia y me dio un hombre que me ama. Aleluya, es una restauración. Y Dios va a hacer esta restauración sobrenatural en las vidas de cada persona en la cosecha. Gloria al Señor. 26. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. Aleluya. Habla de una alabanza y adoración en nivel avanzado. Nosotros vamos a entrar en la adoración del cielo, la adoración de los redimidos, la adoración no es solamente algo que traemos a Él. La adoración cambia la adorador. La persona en la adoración, su vida cambia, porque es su presencia. Es su presencia. Entonces, vamos a experimentar una entrada en su presencia, en nuestra adoración, en nuestras alabanzas. Va a cambiar la atmósfera de su casa. Su familia, sus hijos van a reconocer la diferencia. Porque la atmósfera en su hogar va a tener la presencia de su Padre. Aleluya. Esta es la atmósfera que Dios quiere para sus hijos, para su matrimonio, la atmósfera de su presencia. Amén. Y no es algo que viene de nuestra parte humana. Dios va a poner su bendición con esta lluvia.
sus adoraciones van a avanzar, progresar. Aleluya. En 27 y 28 dice, así sabrán que estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Aleluya. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. En esta preparación para la cosecha, vamos a experimentar revelación sobrenatural. Vamos a ver las cosas del reino. Vamos a ver y experimentar las cosas espirituales en nuestras vidas. Aleluya. No un poquito aquí, un poquito aquí, pero una abundancia de revelación. Caminando en la luz. Caminando en la luz. Caminando en la luz. Día tras día, caminando en la luz. En la mañana estamos en la luz. En el mediodía estamos en la luz. En la medianoche nosotros tenemos luz. Tenemos luz sobre nuestras decisiones, luz sobre el plan de Dios, luz para entender nuestra parte en el plan, luz para dirigir nuestras decisiones. Aleluya. Es una luz sobrenatural, una revelación. Vamos a experimentar más del entendimiento espiritual, más de las revelaciones del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Es la parte de Dios. Dios va a hacer su parte y nosotros también vamos a hacer nuestra parte. Juan 4, vamos a terminar aquí en Juan 4, 35. Juan 4, 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. Están listos. La cosecha está lista. Aleluya. Está lista. Alcen sus ojos y miren. Aleluya. Estar listos para la cosecha. Trae la confianza, el valor, una percepción, Padre. Traiga una percepción en la mente espiritual de cada persona en este lugar. Una percepción clara, una imagen clara de su deseo, de su cosecha. El corazón de usted, Señor, esté en nuestros corazones. El deseo de usted esté aquí en nuestros corazones. Nosotros tenemos una parte, la declaración de su palabra. Denos confianza, valor para declarar, para compartir, para sembrar la semilla en las vidas de las personas, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y vamos a declarar la visión. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo.
Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Aleluya. Bendiciones.